Perfecto. Vamos a hablar ahora de la transformación lineal inversa, ¿sí? En el video anterior vimos cómo clasificar las transformaciones lineales. Nos vamos a quedar con una transformación lineal en particular de esa clasificación para decir que existe la transformación lineal inversa. Para eso vamos a decir primero que vamos a tener una transformación f que va a ir de un espacio vectorial de partida a un espacio vectorial de llegada, tal que la transformación lineal f va a estar escrita de forma matricial, o sea, la matriz de f por el vector del dominio. ¿Sí? Y vamos a pedirle para que exista la transformación lineal inversa que tiene que ser un isomorfismo, o sea que f tiene que ser isomorfismo. Recordemos que era lo que es isomorfismo. Isomorfismo significaba que tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Es decir, en términos de transformación lineal, la dimensión del núcleo de la transformación lineal f tiene que ser 0. Es decir, que tiene que estar formado por el vector nulo. Y la otra condición para que sea isomorfismo es que la dimensión del espacio vectorial de llegada tiene que coincidir con la dimensión de la imagen de la transformación lineal. ¿Sí? Si coinciden esas dos cosas, esas dos condiciones, es isomorfismo. Entonces, además también vamos a pedirle algo especial, porque ustedes saben que cuando existe inversa, nosotros tenemos que calcular lo que es la transformación lineal inversa. En este caso, si llega a cumplirse que es isomorfismo, ¿no? Esta transformación lineal, vamos a decir que existe inversa, o sea que si se cumple todo esto, entonces f admite transformación lineal inversa. Y esta transformación lineal inversa, como la palabra lo dice, vamos a llamarla f a la menos 1. El espacio vectorial que era de llegada va a ser ahora el de partida. Y el conjunto o el espacio vectorial de partida ahora va a ser el de llegada. ¿Sí? Tal que la transformación lineal inversa, que ahora le voy a llamar así, ¿sí? Con W, porque W pequeño, porque es el que pertenece al conjunto de partida ahora, va a ser igual a la matriz de la transformación lineal original, pero su inversa, multiplicado por este vector W chiquito. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que sacar la transformación lineal inversa, además de que tiene que ser isomorfismo, también tiene que existir la inversa de la matriz. Que en realidad cuando uno ya pide que sea isomorfismo, indirectamente está pidiendo que el determinante de esta matriz sea distinto de 0. ¿Se acuerdan que en el video anterior eso lo pedíamos con el tema del núcleo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tiene que ser la solución trivial? Por lo tanto, el determinante tiene que ser distinto de 0. Entonces, indirectamente acá nosotros estamos pidiendo que el determinante de la matriz tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Indirectamente lo estoy viendo ahí. Entonces, para calcular la transformación lineal inversa, lo único que tengo que hacer es calcular la inversa de dicha matriz. Súper sencillo. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos, a ver con qué nos encontramos ahora. Por ejemplo, f dice que va de R2 a R2, tal que f de x1, x2 es igual a x1 y x1 más x2. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hallar el núcleo. Entonces escribimos la matriz. En este caso, como son dos componentes, van a ser dos filas. La primera va a ser 1, 0 y la segunda 1, 1. ¿Sí? Hacemos lo de 0, 0. Y aquí, bueno, tenemos que hacer solamente la escalonada de Gauss. En este caso, solamente tiene que ser 0 aquí. Entonces sería fila 2 menos fila 1. Entonces, 1, 0, 0. Y acá hacemos 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. Y 0 menos 0, 0. Quedó escalonada.
y encima, si se dan cuenta, la cantidad de ecuaciones coincide con el número de incógnitas. Entonces estamos ante un sistema compatible determinado. Y si es un sistema compatible determinado, la única solución, por ser un sistema homogéneo, es el vector nulo. O sea que el núcleo está formado solamente por el vector nulo. Entonces la dimensión del núcleo es 0. Pero si ya sabemos esta información, recuerden que podemos usar toda la teoría que sabemos. Podemos usar lo que es el teorema de las dimensiones, que decía que la dimensión del espacio vectorial de partida, que en este caso es R2, va a ser igual a la dimensión del núcleo de la transformación lineal más la dimensión de la imagen de la transformación lineal. Ustedes sabrán que la dimensión del espacio vectorial es 2, la del núcleo nos dio 0, entonces no nos queda otra que la dimensión de la imagen, para que esto dé igual, 0 más 2 tiene que ser, para que 0 más 2 me dé 2. Entonces aquí, ¿qué estamos diciendo? Estamos sacando de conclusión este teorema de las dimensiones, que la dimensión de la imagen de la transformación lineal es 2. Pero si es 2, recuerden que tiene que coincidir con la dimensión del espacio de llegada, que también coincide. Entonces acá ya afirmamos que es monomorfismo y que es epimorfismo. Entonces, si es mono y es epi, acá demostré que es isomorfismo. O sea que F es isomorfismo. Y si demostramos que es isomorfismo, entonces F admite transformación lineal inversa. Entonces lo que vamos a hacer es sacar la inversa. Para sacar la inversa, lo único que tenemos que hacer, según la definición de transformación lineal inversa, es sacar la inversa de la matriz. En este caso, esta es la matriz. Así que vamos a sacar la inversa de esa matriz para construir la inversa que necesitamos. Entonces, calculemos la inversa. Recuerden que para la inversa había que poner la matriz de este lado y había que poner la identidad del otro lado para poder hacer la inversa. Entonces lo que teníamos que hacer era que de este lado, que es la matriz de la transformación lineal, aparezca la identidad, o sea que aparezca esto de este lado, y que de este lado lo que me quede va a ser la inversa. ¿Sí? O sea, tenemos que transformar esto en la identidad. Entonces, acá tengo un 1, y acá yo necesito un 0, para que quede 1, 1, 0, 0. Para iniciar el 0 acá, lo único que tengo que hacer entonces es fila 2 menos fila 1. Entonces nos va a quedar la primera línea, la primera fila, mejor dicho, es igual, porque no le hice nada, y sería fila 2 menos fila 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 0 menos 1, menos 1. Y 1 menos 0, 1. Listo. Quedó lo que es la matriz identidad de este lado. Entonces, esta matriz que está acá es la matriz de transformación lineal inversa. Por lo tanto, vamos a construir la transformación lineal inversa, que va a ser que f a la menos 1 va a ir de, en este caso iba de R2 a R2. Entonces, si invertimos, ahora va a ir de R2 a R2. No hay problema acá. Tal que f a la menos 1 de x1 y x2, ¿sí? Porque el dominio es R2, así que está bien, tiene que ser igual al producto de esta matriz inversa por el vector del dominio. Si ustedes quieren hacer ahora la multiplicación de matrices, así obtenemos la expresión analítica de la matriz inversa. Entonces vamos a tener que f de menos 1, que va de R2 a R2, tal que f de menos 1 de x1, x2 es igual a, bueno, hacemos el producto de matrices. Recuerden que era fila por columna. 1 por x1, x1. 0 por x2, nada. Punto y coma. Y la segunda componente, menos 1 por x1, menos x1, y 1 por x2, más x2. Y esta es la expresión de la transformación lineal inversa. ¿Sí? Súper fácil. O sea, hay que demostrar primero que sea un isomorfismo y después sacar la matriz inversa como sabemos hacer a través de la teoría de matrices. Es súper sencillo, no hay mucha ciencia. Siempre hay que verificar que sea un isomorfismo, repito. Bueno, a ver, ahora en este ejercicio.
Es una transformación lineal ahora que va de R3 a R3. Tal que f de x1, x2 y x3 es igual a x1 menos x2, x1 más x2 más x3 y x2 más x3. Bueno, primero tenemos que ver si es un isomorfismo, pero vamos a usar la teoría directamente del determinante. Recuerden que habíamos dicho que si yo quiero demostrar que la dimensión del núcleo es 0, es porque el determinante de la matriz tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Entonces directamente vamos a calcular. Primero vamos a escribir la matriz, o sea, la matriz asociada a la transformación lineal. Entonces sería 1 menos 1, 0, 1, 1, 1, ¿sí? Porque todas las componentes tienen 1, y 0, 1, 1. Y lo que vamos a hacer directamente, para no hacer lo que es el sistema de ecuaciones homogéneo, calcular el valor del determinante. Si este determinante es distinto de 0, también afirmamos que es un monomorfismo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el cálculo. Recuerden que tengo que tomar cualquier fila, columna que tenga mayor cantidad de ceros. En este caso voy a tomar esta fila para variar, pero podría haber tomado cualquiera. Recuerden que tiene que dar lo mismo. Y se hacía el elemento, que en este caso 0 si no tiene sentido, ahora es el elemento 1 por menos 1 elevado a la I más J. Está en la fila 3 y columna 2, o sea que sería 3 más 2. Por el mini determinante que queda eliminando esta columna y esta fila, o sea que te queda 1, 0, 1, 1. Más el otro elemento que le sigue, que es el 1 otra vez, por menos 1 elevado a la, está en fila 3, columna 3, sería 3 más 3. Por el mini determinante que se obtiene eliminando la fila y la columna. Bien, vamos a ver entonces cuánto da. Seguimos haciendo las cuentas. Menos 1 a la 3 más 2 es 5, y menos 1 a la 5 menos 1, por 1 menos 1. Por, acá cruzado, 1 por 1, 1, y 1 por 0, menos 0. Más, menos 1 a la sexta es par, así que sería menos 1 a la sexta da 1 positivo, por 1, 1. Por, y acá cruzado, 1 por 1, 1. Menos, 1 por menos 1, menos 1. Con el menos que estaba delante, más 1. Bueno, hacemos las cuentas y nos queda que 1 menos 0, 1 por menos 1, menos 1. 1 más 1, 2 por 1, 2. Y esto nos da 1, que es distinto de 0. Como el determinante es distinto de 0, puedo decir entonces que f es un monomorfismo. Y si f es un monomorfismo, implica que la dimensión del núcleo sea 0. Y ahora aplicamos teorema de las dimensiones otra vez. La dimensión del espacio de partida, que era R3, tiene que ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. ¿Sí? Esto te tiene que escribir siempre para fundamentar y justificar los pasos que estén haciendo. La dimensión de R3 es 3, la dimensión del núcleo es 0, por lo tanto la dimensión de la imagen, haciendo cuentas, tiene que ser sí o sí 3. Y justo la dimensión de la imagen, que es lo que sacamos como conclusión con el teorema de las dimensiones, coincide con la dimensión del espacio vectorial de llegada. Entonces, si coinciden, podemos decir que es un epimorfismo y por lo tanto podemos decir entonces que f es un isomorfismo. Con toda esta información que hemos sacado. Y si es un isomorfismo, implica que f admite transformación lineal inversa. Si admite inversa, hay que sacar entonces la inversa de esta matriz, ¿sí? Así que vamos a hacer otra vez el cálculo de la inversa. 1, menos 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Y de este lado se ponía la matriz identidad.
Ahora lo que tengo que hacer es operaciones con filas, de tal manera que me quede la identidad de este lado. Bueno, necesito un 0 acá, así que lo que tenemos que hacer es fila 2 menos fila 1. Entonces nos va a quedar, la primera fila la copio igual, porque no le estoy diciendo nada. 0, 0. Y en la fila 2 menos fila 1. 1 menos 1, 0. 1 menos menos 1, 2. 1 menos 0, 1. 0 menos 1, menos 1. 1 menos 0, 1. Y 0 menos 0, 0. Y la fila 3, como ya tiene un 0, la copiamos igual. Bueno, hay que hacer un 1 acá. ¿Sí? Está difícil eso. Y acá hay que hacer 0 y 0. Así que primero lo que vamos a hacer para no marearnos con las fracciones, ¿sí? Que a veces es un poquito horrible, es hacer 0 aquí y 0 aquí. Este 0 es fácil para hacer. ¿Por qué? Porque tendría que hacer fila 2 menos 2 veces fila 3. El problema va a ser acá hacer 0, porque tengan cuidado de no perder este 0. Entonces lo que nos conviene hacer es, por ejemplo, fila 1, multiplicarla por 2 y restarle fila 2. A ver, si lo multiplicamos por 2 me va a quedar un 2 acá. Pero bueno, no importa, porque acá no me va a quedar 0. ¿Se entiende? O sea, tengo que tratar de no perder los ceros. No importa si se pierde el 1, porque después dividimos todo por 2 y sale. Entonces dijimos que tenemos que hacer 2 veces fila 1 más fila 2. ¿Sí? Tengan cuidado con estas operaciones cuando las hagan. Bueno, entonces, esto sería como resultado la fila 1 y esto como resultado la fila 3. Así no nos mareamos. Entonces, la fila del medio la copiamos igual, porque es la única fila que no le tengo que cambiar nada. Bueno, entonces, fila 1 dice que es 2 veces fila 1 más fila 2. O sea, 2 por 1, 2 más 0, 2. Menos 1 por 2, menos 2 más 2, 0. 2 por 0, 0 más 1, 1. 2 por 1, 2. Menos 1, 1. ¿Sí? 0 por 2, 2. Perdón, 0 por 2, 0. Más 1, 1. 0 por 2, 0. Más 0, 0. Bueno, va teniendo forma. Y abajo tenemos que hacer fila 2 menos 2 veces fila 3, para que me dé la fila 3. Entonces sería 0 menos 2 veces esta, 0. 2 menos 2, 0. 1 menos 2, menos 1. Menos 1, menos 2, 0, que sería 0, o sea, menos 1. Y después tenemos 1 menos 0, 1. Y 0 menos 2, o sea, menos 2. Bueno, ahora hay que hacer 0 aquí y aquí, pero es un poquito más fácil ahora. Entonces, primero lo que vamos a hacer para hacer ceros es a esta fila que la agarro como pivot, hacer operación con esta. Entonces podemos hacer fila 3 menos fila 2. ¿Sí? Pero claro, tengan en cuenta que acá no tenemos que perder los números. Si hacemos fila 3 menos fila 2, me da como resultado algo de la fila 2. ¿Sí? Y después tenemos que hacer 0 acá. O sea que también tendríamos que hacer... Perdón, sería fila 3 más fila 2. Disculpen. ¿Sí? Porque si restábamos se cambia el signo. Fila 3 más fila 2. Y tendríamos que hacer fila 3 más fila 1. Y ahí nos va a dar la fila 1. Muy bien, ahora sí. Entonces, la fila 3 la copiamos igual porque no tengo que cambiar nada. Y ahora hacemos operaciones elementales. Para la primera fila, fila 3 más fila 1. 0 más 2, 2. 0 más 0, 0. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 1, 0. 1 más 1, 2. Menos 2 más 0, menos 2. Y ahora, fila 3 más fila 2. Sería 0 más 0, 0. 0 más 2, 2. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 menos 1, menos 2. Y 1 más 1, 2. Menos 2 más 0,
menos 2. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es que se transforme esto en 1 y en 1 para que quede la identidad. Bueno, eso es un proceso más fácil, porque lo único que tengo que hacer es multiplicar a toda esta fila por un valor determinado para que me quede en 1. Entonces, a la fila 1 la voy a multiplicar por un medio, ¿sí? A la fila 2 también la voy a multiplicar por un medio. Y a la fila 3 la voy a multiplicar por menos 1. Bueno, entonces, cuidadosamente, fila 1 por un medio. Entonces, 2 por un medio, 1. 0 por un medio, 0. 0 por un medio, 0. Y ahora es 0 por un medio, 0. 2 por un medio, 1. Menos 2 por un medio, menos 1. Y ahora, fila 2 por un medio lo mismo también. Así que sería 0, 1, 0. Luego sería menos 1, 1, menos 1. Y por último, la última fila solamente le cambio de signo. 0, 0, 1, 1, menos 1, 2. Como ya llegamos a la matriz identidad, la matriz que está de este lado es la matriz de la transformación lineal inversa. ¿Sí? Y bueno, si quieren escribir la matriz, bueno, escriban la transformación lineal, no hay problema. Pero ese es el proceso de la inversa. Vamos a hacer un último ejercicio. No voy a hacer otra vez la inversa porque miren esta transformación lo que es. Dice que f va de R4 a R4, tal que f de x1, x2, x3 y x4 es igual a x1 más x3, punto y coma, x1 más x2 más x3, x2 más x3 y x1 más x2 más x4. Bueno, como verán, es una transformación lineal que va de R4 a R4, por lo tanto la matriz que nos va a quedar asociada es una de 4×4. Si tenemos que demostrar que sea un isomorfismo, lo vamos a hacer a través del determinante, ¿sí? Así que vamos a calcular el determinante de esta cosa. Si nos hacen el sistema de ecuaciones, como quiera, es lo mismo. Entonces hacemos 1, 0, 1, 0, porque acá sería x1, x2 no hay, x3 vale 1 y x4 es 0, ¿sí? Acá sería todo 1, 1, 1, excepto el último. Aquí sería 0, 1, 1, 0. Y el último sería 1, 1, 0, 1. Recuerden que cada columna tiene que ser una de las variables. Y dijimos que lo que vamos a hacer acá es calcular el determinante con el desarrollo de Laplace. Bueno, obviamente vamos a elegir la columna o fila que tenga más ceros, en este caso es esta la elegida. Entonces sería el 1 multiplicado por menos 1 elevado a la misma j. O sea que sería fila 4, columna 4. Por el mini determinante que queda determinado eliminando la fila y la columna. Muy bien. Pero esto todavía no terminó. Voy a calcular este determinante. Lo bueno es que acá, por ejemplo, menos 1 a la 8 da positivo y 1 por 1, 1. Así que nos queda solamente calcular este determinante. Y este determinante lo hacemos por Laplace. Elegimos, por ejemplo, esta columna. Entonces nos va a quedar este primer elemento que es 1 por menos 1 elevado a la fila 1, columna 1, que sería 1 más 1. Por el determinante pequeño que queda eliminando este con este. Nos queda 1, 1, 1, 1. Más el segundo elemento que es 1 por menos 1 elevado a la, en este caso elevado a la fila 2, columna 1, 2 más 1. Por el determinante, eliminando este y este, nos queda 0, 1, 1, 1. Bien, ustedes saben que cuando un determinante tiene las mismas filas o mismas columnas repetidas, esto vale 0. Por lo tanto, solamente queda resolver esto, porque 0 por algo se va.
menos 1 a la 2 más 1 es 3, o sea, menos 1 a la 3 es negativo. Nos queda menos 1 por, y acá sería 0 por 1, 0, menos 1 por 1, 1. Y menos 1 por menos 1 nos da 1. Distinto de 0, por lo tanto, aseguramos que es un monomorfismo. O sea que acá demostramos que F es monomorfismo. Por lo tanto, la dimensión del núcleo de F es igual a 0. Y ya que estábamos por teorema de las dimensiones, la dimensión de la imagen va a ser 4. ¿Sí? Que coincide con la dimensión del espacio de llegada, que es 4 también. ¿Sí? Esto lo sabemos, lo vamos a anotar por acá, por teorema de las dimensiones. ¿Sí? Si uno justifica así, no hay problema y se da como válido. Entonces ya sabemos que, por lo tanto, si es un monomorfismo y encima de esto coinciden, porque son iguales, es un epimorfismo, o sea que F es un isomorfismo. Y si es un isomorfismo, entonces F admite transformación lineal inversa. Pero el ejercicio, nunca les dije en qué consistía. Obviamente vamos a tener que verificar siempre si nos pide algo con respecto a la inversa, hay que comprobar que tenga inversa, porque si no, teóricamente estaría incorrecto. Pero el ejercicio nos va a pedir, en este caso, calcular f a la menos 1 de 1, 2, 1, 0. O sea, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo la imagen de este vector, pero en la inversa. ¿Qué tendría que hacer entonces para calcular esto? Tendría que calcular la matriz inversa de esto y multiplicarlo por el vector del dominio. Pero sacar la inversa de esta matriz es bastante tedioso. Ya bastante que demostramos que es un isomorfismo. Así que inversa existe seguro. Entonces, como yo sé que existe la inversa seguro, lo que vamos a hacer es esto directamente. Yo sé que f a la menos 1 de 1, 2, 1, 0 es igual a un vector que nos tiene que dar, que va a ser un vector b chiquita. B chiquita, ¿por qué digo b chiquita? Porque se acuerdan de la definición de inversa. ¿Sí? Volvemos acá. Habíamos dicho que cuando nosotros escribimos la inversa, se da vuelta la transformación lineal, los espacios vectoriales. Por eso decíamos que la inversa de w chiquita, ¿sí? Que era igual a la matriz de la inversa multiplicada por el vector, pero en realidad lo que nos da como resultado, esto es un vector del conjunto de llegada. Por eso le pongo b corta chiquita. Pero si a esto le aplicamos la idea de la inversa, está bien que yo diga como conclusión que f de b chiquita nos tiene que dar como resultado 1, 2, 1, 0. O sea que el ejercicio se transformó en una ecuación, porque lo que tengo que averiguar ahora es el b chiquita. Y como yo tengo la matriz f, que es la matriz original de la transformación lineal, la voy a multiplicar por un vector b chiquita que desconozco y nos da como resultado este vector. Entonces lo que estoy diciendo es, vamos a escribir la matriz que era 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Tenemos que hacer el sistema de ecuaciones en donde este vector es la imagen, o sea, es el resultado de los términos independientes. Y resolviendo este sistema de ecuaciones, vamos a encontrar el valor de b chiquita, o sea, del vector que me da como imagen este. O mejor dicho, el vector en la inversa, la imagen va a ser ese vector que yo he encontrado. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero tiene mucha lógica. ¿Sí? Pero esto lo podemos hacer siempre y cuando aseguremos que admite inversa, porque si no, es probable que podamos caer que este vector no exista. Pero como ya nos aseguramos previamente que tiene inversa, entonces este vector sí o sí tiene que existir. Entonces, vamos a hacer el sistema de ecuaciones. Y para hacer este sistema de ecuaciones, la mejor idea es con Gauss. ¿Sí? Así que escalonada. Estos son pivots y hay que hacer ceros acá abajo. Por cierto, los números nos ayudan, así que sería fila 2 menos fila 1 y fila 4 menos fila 1.
Entonces, calculemos entonces, vamos a hacer la primera fila entonces, la copiamos igual porque no va a afectar. Y ahora hacemos fila 2 menos fila 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. Y 2 menos 1, 1. La tercera fila la copiamos igual porque hay un 0, así que no hay que hacerle nada. Y la cuarta dijimos que era fila 4 menos fila 1. O sea, 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 0 menos 1, menos 1. 1 menos 0, 1. Y 0 menos 1, menos 1. Bueno, si seguimos con la escalonada de Gauss, ahora pivot es este. Y ahora hay que hacer ceros acá abajo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer, bueno, acá lo mismo, fila 3 menos fila 2, súper sencillo. Y fila 4 menos fila 2. Nos tocaron matrices bastante lindas, cómodas. Bueno, la primera y la segunda la copiamos igual porque no hay que hacerle nada. Bueno, y ahora hay que trabajar con las últimas dos. Fila 3 menos fila 2. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Y ahora es 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Menos 1, menos 1, menos 0, menos 1. 1 menos 0, 1. Y menos 1 y menos 1, menos 2. Bueno, quedó último pasito ya. Ya terminamos. Hay que hacer 0 acá abajo porque seguimos la escalera de Gauss. Bueno, simplemente hay que hacer fila 4 más fila 3. A ver si me entra aquí. Primera, segunda, tercera fila, la copiamos de la manera misma. Misma manera, porque no hay que hacerle nada. Recuerden eso. Bueno, entonces sería fila 4 más fila 3. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. Menos 1 más 1, 0. 1 más 0, 1. Menos 2 más 0, menos 2. Voy más rápido porque ya la cantidad de veces que me habrán visto pivotear ya deben saber de memoria pivotear. Bueno, ahora hay que armar, hay que buscar el vector, porque ser un vector dijimos que sería el resultado de esta ecuación que quedó, que va a ser el resultado del ejercicio que me están pidiendo. Entonces, recuerden que esto es la primera componente, la segunda componente, la tercera y la cuarta. Acá sacamos que la cuarta vale menos 2. O sea que x4 es igual a menos 2. De acá sacamos que x3 es igual a 0. Así que x3 vale 0. De esta sacamos que x2 vale 1. Y de esta, cuando x3 vale 0, x1 vale 1. ¡Wow! Sacamos todos los datos. Entonces ya sabemos que x1 vale 1, x2 vale 1, x3 vale 0 y x4 vale menos 2. Por lo tanto, la respuesta del ejercicio es 1, 1, 0, menos 2. Y ese es el resultado del ejercicio. Así que lean bien los enunciados, porque a veces no tenés que calcular la inversa de este y después multiplicarlo por este vector, que si ustedes lo hacen para ver si está bien hecho, lo que hicimos acá, lo pueden hacer como ejercicio práctico. Pero lean el enunciado porque a veces, con demostrar solamente que ya existe inversa y calcularlo de esta forma, usando los conceptos de inversa, sale más rápido todavía, ¿sí? Y a veces hay que optimizar el tiempo.